de lo que hemos estado hablando. Hice un punteo de paso a paso y los vamos a ir viendo rápido. Son 11:45. Ok. Entonces, vimos que en el griego la palabra discipulado significa alumno, aprendiz, adiestramiento en disciplina. Entonces, el discipulado es un alumno, es un aprendiz. ¿Qué es lo que hace el aprendiz? ¿Qué característica tiene el aprendiz? Escucha, está atento, quiere aprender, se dispone, muy bien, imita. ¿A quién imita? Al maestro. Entonces, el discipulado es entre una persona y otra persona. ¿Ok? 2. El discipulado, hemos estado hablando, es abandonar nuestros planes, nuestra agenda, nuestros deseos, para unirnos a los grandes planes que son altos y sublimes, que son los planes de Dios. Y estos planes, cuando nos unimos al Señor y tomamos esta determinación, esto trae a la vida del creyente, a la vida del cristiano, plenitud. Es una verdadera vida y plenitud en Jesucristo. ¿Qué significa el discipulado? Vamos a Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos, si alguno, esto es personal, el discipulado, es personal, es yo, Marcelo, decido ser discipulado o ser creyente. Yo decido. Dios no presiona a nadie. Esto es sumamente importante. Entonces, la palabra dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿de quién? De Jesucristo, la salvará. Jesús vino, amados, para formar y levantar discípulos. El discípulo, esto lo quería comentar del otro día y ahora lo quiero hablar antes de entrar a lo que vamos a hablar. El discípulo, por favor escuchen, no es una persona independiente. No es una persona que dice, ok, yo soy creyente, estoy creciendo, quiero ser discípulo, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Eso hicieron los discípulos con Jesucristo? No. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Lo siguieron? Fueron dependientes de Jesucristo. No se mandaban solos. Porque hay un engaño del enemigo que nos habla que cuando tomo una determinación y quiero seguir al Señor, quiero ser ese discípulo, hago lo que estimo conveniente. Y eso no es bíblico. Eso no agrada a Dios. Eso es
individualismo. Es un espíritu individual. Qué bueno que lo pude decir porque hace semanas que quería comentar esto. Entonces el discípulo se somete. ¿A quién? Al cuerpo. Se somete al cuerpo, se somete al maestro, a la persona que lo está discipulando. Ahí está el orden de Dios. No hay independencia. Hay muchos creyentes o cristianos que son independientes. Y créanme, no van a terminar bien. Porque hay desorden. También veíamos que había un orden, ¿no es cierto? Y ese orden se da cuando uno se acerca a Jesucristo. Y ve a Jesucristo también sometido. Aprendemos en la Biblia a Jesucristo siendo Dios en persona, una persona sometida ¿a quién? Al Padre. ¿Qué hacía Jesucristo con el Padre? Conversaba, se apartaba, oraba al Padre, lo buscaba, tenía intimidad con Él. Por eso Jesucristo podía hacer las cosas que hacía. Jesucristo hizo tremendos milagros sobrenaturales, pero eso era acompañado por la presencia de su Padre y por la presencia del Espíritu Santo. Y por eso los discípulos pudieron también experimentar lo mismo que hacía Jesucristo. Pero veíamos primero los requisitos. Hay dos requisitos para ser discípulo. Primer requisito, arrepentimiento. Si en la vida de una persona que se quiere acercar al Señor genuinamente, que desea conocer esta verdad, que desea conocer a ese hombre que se dio en la cruz, que dio su vida por él, debe haber arrepentimiento de sus pecados. Porque el hombre que viene al Señor viene con pecado. Y el pecado me aparta de la santidad. El pecado es como el barro. Es como cuando estoy en el barro, me cuesta salir de ese barro. Así es el pecado. Por eso podemos salir de ese fango y no sé si yo me acordaba, voy a hablar una cosa así, pero súper... yo vi una serie que se llamaba Tarzán, no sé si alguien la vio de acá. Sí. ¿Se acuerdan cuando Tarzán se caía en una arena movediza y quería salir de ahí y no podía? Siendo Tarzán, hombre musculoso, era el rey de la selva, lo ayudaban todos los animales, pero entraba ese fango y no podía salir. Así es el pecado. Por mucho que tengamos cosas o veamos cosas en nosotros, cuando entramos en el pecado, estamos en un hoyo, en un fango. Entonces, primero, arrepentimiento. La palabra dice, sin arrepentimiento, nadie. Nadie. Sin fe, nadie podrá ver a Dios. Entonces, el arrepentimiento debe ser algún día, todos los días. ¿Cómo debe ser ese arrepentimiento? Siempre. Pedro le pregunta a Jesucristo, Jesucristo, ¿cuántas veces he de arrepentirme con mi hermano? Y Jesús le responde, 70 veces 7, para siempre. Si yo no perdono a mi hermano, amados,
recibimos perdón. No recibimos perdón. No podemos ser escuchados por Dios y nuestras oraciones, nuestras necesidades no son escuchadas por Dios. Eso tenemos que tenerlo súper claro en nuestra vida. Porque si tenemos necesidades grandes y necesitamos que Dios interfiera, pero no hemos perdonado, no nos hemos puesto a cuentas con Dios, no va a pasar nada. Dios nos va a interferir. Y esa es la realidad, amados. Segundo paso, nacer de nuevo. Juan 3:5. Voy a ir avanzando más rápido. Respondiendo Jesús le dijo, cuando se acerca a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, acá está muy claro Jesucristo en sus palabras, ni un titubeo, muy claro, efectivo, directo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El otro día, el miércoles, me tocó estar con una persona que me acerqué y empecé a hablar con él. Y le dije, ¿cómo está su vida con Dios? Y me contesta, no, yo soy católico, yo le rezo a María, yo le rezo a Juan Expedito, yo le rezo a Dios, yo le rezo al Papa, yo le rezo. Ok, yo lo escuché, tranquilo. Yo le dije, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? No tengo idea, me dice. Nunca leyó la Biblia. Ah, ok. ¿Y usted le cree a todos esos santos? Sí, y a más, me dice. Y hago mandas. Ah, ok. La palabra dice, le dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que le dije a esa persona, que Jesucristo es el puente y el mediador entre los hombres, para estar con Dios. Y le dije, no son los santos, pero con mucho amor. No son los santos. No es usted mismo, no es por lo que usted pueda hacer, no son sus buenas intenciones. Es a través del Salvador del mundo, Jesucristo. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Yo lo escuché, nos despedimos muy respetuosamente. Amados, así como personas que creen eso, hay millones en el mundo. Por eso los creyentes y los discípulos tienen que estar preparados para enfrentar ese tipo de situaciones. Si no tenemos la palabra, si no somos valientes, si no estamos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer frente a una situación como esa? También vimos que en este proceso el creyente va creciendo. Entonces, primero, la persona se acerca al Señor, la persona se arrepiente, luego nace de nuevo, tiene un encuentro personal, íntimo con Jesucristo. Esa persona reconoce que Jesucristo dio su vida y esa persona y el espíritu que está en esa persona muerta nace de nuevo. Y ahí pasa un nuevo Marcelo, una nueva persona. Luego, esta persona crece, va madurando, participa de la iglesia, se va enamorando del Señor, se va enamorando de su palabra, de su amor, de su presencia, de todo lo que Él va haciendo y lo que está haciendo. Y después esta persona, en esos tiempos de calidad con Dios, capta y entiende que hay una insatisfacción en su interior.
Y eso debe pasar. Hay una insatisfacción espiritual de que aún necesita mucho más de Él. Necesita cambios. Necesita que esa área dañada de su vida, o de esa soledad, o de ese temor, o de lo que esté viviendo, necesita que el Señor haga cosas en su vida. Por eso, esa persona que pasa de creyente y empieza a tomar decisiones por esa insatisfacción, empieza a tener un corazón de discípulo, pero que es progresivo, es de a poco. Esa carencia, lo lleva a tener ese corazón de discípulo, donde Dios es el centro de todo. Jesús le dijo a los 12 discípulos, ¿qué les dijo? Ven y sígueme. 2 palabras. No fue una conversación, vimos la semana pasada. El llamado es uno a decidir. Como dije al principio, Dios no obliga a nadie. Por eso el Señor nos enseña que las personas tenemos libre albedrío. Así como decidimos por Él, podemos cerrarle la puerta. Si le abrimos la puerta y decidimos por Él, hay vida eterna. Si le cerramos la puerta, hay una vida sin Jesucristo. Y eso nos lleva a perdición, a muerte eterna. Eso es lo que pasa. Eso es. Los verdaderos discípulos que muestran una vida santa, apartada, tienen frutos. Hay cambios preciosos que van de menos a más. Y bueno, y el domingo pasado concluíamos que los discípulos verdaderos son la iglesia. ¿Se acuerdan? El discípulo que tiene ese corazón discípulo, que desea ser ese discípulo, que desea aprender, que está atento, que considera al que está discipulando, que escucha, que está atento a ser discipulado, está atento, ese discípulo sabe que no es solamente discípulo acá en la iglesia, no es que se comporte acá súper bien, afuera tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo en el trabajo, en el colegio, con la familia, con los hermanos, con los que nos rodean. No podemos ser 2 personas. No podemos engañarnos. Hoy hablaremos que el discípulo permanece en Cristo. Repito, hoy hablaremos que el discipulado permanece en Cristo. Los creyentes, si no han tomado una decisión de pasar de creyente a discípulo, lo más probable que no alcanzarán nunca en su caminar real y genuino con Jesucristo. Repito, los creyentes, si no han tomado una decisión aún de pasar de creyente a desear, a tener, a querer ser un discípulo, aunque sabe que en su vida hay muchas cosas que deben cambiar, lo más probable que no avanzarán nunca en su caminar real con Jesucristo, siendo engañados de que si viven y agradan a Dios, eso es religiosidad y
carnalidad. Amados, esto es serio. Esto es importante. Acá estamos hablando temas que son importantísimos en nuestra vida. Y esto es para nuestro bien. Si Dios nos ama tanto que quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero nuestra naturaleza caída y fallida nos lleva a engaño, nos lleva a resistirnos, nos lleva a tener un corazón duro, a no darnos por otro, a no amar al otro. ¿Por qué? Porque necesitamos aún a lo mejor nacer de nuevo. Tal vez no hemos nacido de nuevo y queremos ser discípulos. Hay un orden, amados. Y hay un espíritu que se levanta en la iglesia, que es de religiosidad. Yo hago esto, lo hice, voy a lo otro, lo he hecho. No, eso es religiosidad. Las cosas se hacen espontáneamente, con gozo. Uno lo hace porque agrada a Dios, no porque me lo piden que lo haga. ¿Se entiende? La religiosidad nos lleva a hacer las cosas que son correctas. Eso es la religiosidad. Ser una persona religiosa es una persona que quiere hacer todo correctamente. Pero sabemos que no somos correctos muchas veces. Tenemos que ser naturales, espontáneos, como somos, con lo bueno y lo malo. La diferencia es que cuando uno tiene un corazón de discípulo, sabe que eso está ahí, pero a pesar de eso, hace las cosas con gozo, se mueve, va, ama, abraza, da palabras de aliento. ¿Se entiende ahora? Ok. Yo creo que ahí está súper claro. Por eso a veces hay personas que se levantan en la religiosidad y la carnalidad, son emocionales. Solamente los discípulos permanecen en Jesús. Juan 15, 5, 6. Vamos avanzando. Juan, el apóstol Juan, capítulo 15, 5 y 6. Juan era 5. Si no lo busco, Luis. 5 y 6. Claro, era 15, 5 y 6. A lo mejor ahí te confundiste. Saltó el 15. Sí, yo lo busco, no te preocupes, tranquilo. No hay problema. Lo buscamos todos los que estamos con nuestra Biblia. Tenemos que traer la Biblia. Juan 15. Estamos preparados acá. Ya. 15, 5 y 6. Estas son palabras de Jesucristo en primera persona. Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, los discípulos que permanecen en Jesús son los que crecen, los que permanecen, los que llevan fruto. El egoísmo, el yoísmo, centrado en uno mismo, eso no es de un corazón de un discípulo. Fuera del discipulado no existe la vida verdadera, solo muerte y desastre inminente. Repito, fuera del discipulado no existe la vida verdadera. Es que eso es, amado. Es que el Señor nos está alentando, como Él formó discípulos, y fueron los discípulos que transformaron
el cristianismo en el mundo, y el cristianismo se propagó porque los discípulos hicieron lo que Jesús les pidió. Por eso es importantísimo esto. No fueron los creyentes que fueron a predicar con fuego y pasión. Fueron los discípulos. Y los creyentes seguían a los discípulos. Súper bien. Pero son los discípulos los que van al frente. Si no está ese corazón, no existe la verdadera plenitud. No existe el gozo, no existe los milagros. No vamos a poder ver la gloria de Dios. Lo más probable que vamos a ver falta de amor, falta de paz, intranquilidad, desánimo, desaliento, amargura, pesar. Todo es difícil, todo me cuesta, todo no puedo hacer las cosas. Eso pasa cuando uno no tiene o no quiere o no anhela ese corazón de discípulo. Recordemos, amados, que esto es de a poco. De a poco. Pero debe estar ahí ese deseo. Debe estar. Quizás pequeño, pero debe ir creciendo en el tiempo. 2. El discipulado significa entusiasmo por Jesús. Relativamente hablando, no se puede encontrar un discípulo seco o apagado. Así como no se puede encontrar una uva seca en una viña súper saludable. ¿Se entiende? No podemos andar con cara de 10 metros sirviendo al Señor. No podemos andar secos hablándole a una persona de Jesucristo. Debe haber intencionalmente y naturalmente y espontáneamente que cuando hablamos y compartimos de Jesucristo debe haber gozo. No es para andar riendo, no. ¿Sabes qué? Jesucristo es súper lindo, Él tiene cosas tan lindas para ti, me gozo con... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cercanía, de amabilidad, de contención, de una sonrisa, de ser amable, pero no como serio, como asustado, como seco. El discipulado significa entusiasmo, amados. Cuando puedan, lean el primer libro de Juan, que yo no lo puse acá, así que tranquilo. Lean Juan 1 y van a ver a los primeros discípulos cómo iban a comenzar a testificar acerca de Jesús. El mismo día que lo conocieron, o sea, el mismo día que conocieron algunos discípulos, que fueron 2, empezaron ese mismo día a hablar de Jesucristo. Ya habían nacido de nuevo, se habían arrepentido, ya habían pasado cosas en sus vidas. Hechos 8, 4, 5 y 6. Hechos capítulo 8, versículos 4, 5 y 6. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían? Anunciándole unánime. O sea, algunos... Unánime, ¿qué significa? Todos juntos. No era un grupito por allá, otro por acá, otros que estaban mal hablando de él. Todos los que estaban ahí se juntaron a una vez.
y escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. ¿Qué vieron? Las señales que hacía. ¡Qué tremendo! O sea, amado, esto es lo que hace un discípulo. Esto podemos ver la gloria de Dios. Como lo hemos visto. Lo vimos el otro día con Alexi, lo hemos visto con Bárbara, lo hemos visto con los abuelitos, lo he visto en la cárcel, lo he visto en la calle, lo he visto en la iglesia. De eso estamos hablando. No estamos hablando de cositas así. Una vez, el año 2022, vimos algo tremendamente importante que impactó mi vida. No. Estamos hablando que todos los días pasan cosas. Debemos ser hombres y mujeres de entusiasmo. No por los demás, por Jesús primero, para que los demás reciban el entusiasmo. Y esto ocurre, y esto es importantísimo. Para que esto ocurra, amados, tenemos que pasar a solas con Dios. Para que esto ocurra, debemos pasar tiempos a solas con Dios. El discípulo debe tener esto. Esto debe pasar cuando el discípulo va a su recámara, que antiguo, va a su dormitorio, ¿ya? Y tiene intimidad, se enfoca, deja todo, desconecta el teléfono, desconecta el computador, deja al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, deja todo. Y se enfoca con su Creador. ¿Qué debe pasar en esa intimidad? Por favor, escuchen y anoten, y si no, después, un saludo a los que están escuchándonos por YouTube. También a Claudio y a Isabel, que hemos estado hablando toda la semana, ha sido precioso estar con ellos. ¿Qué debe pasar? Esto debe pasar, amados. Esto no es un consejo mío. Esto lo dice la palabra. Esto no está por orden, no hay un orden, ¿ya? Para que no hay un orden de esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero. No hay un orden. Primero, debe haber alabanza y adoración. Debe haber alabanza y adoración. B, debe haber una oración sincera. Sincera. ¿Qué significa una oración sincera? Es cuando yo me acerco al Señor y le hablo completamente mi corazón. Porque Él ya lo conoce. Porque Él ya sabe cómo estás. Ya sabe quién eres. Ya sabe lo que te pasa. Ya sabe qué sientes en tu alma. Él sabe que tienes necesidades. Pero Él quiere tener una relación íntima, cercana, donde yo voy a Él y quiero abrazarlo. Y si tengo que llorar, me pongo a llorar. ¿Cuál es el problema si estoy con Él? Alabanza, oración sincera. Y eso sigue de una oración agradecida. El discípulo debe ser un hombre y una mujer agradecido en todo tiempo. Debemos ser hombres y mujeres y jóvenes agradecidos porque tenemos un techo, tenemos alimento, tenemos tíos, tenemos padres que nos cuidan, tenemos una abuela que nos cuida, tenemos una iglesia donde nos aman, donde están preocupados, donde nos abren las puertas, donde nos reciben. Debemos ser agradecidos continuamente.
Si el discípulo no tiene un corazón de agradecimiento, no es discípulo. Debe haber arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento cuando nos acercamos al Padre. ¿Cómo no? Y no es para condenación. El Espíritu Santo nos lleva a decir, aprovecha estos tiempos para decirle al Señor que está mal en esto, está mal en esto otro, que necesitas esto, porque Él lo sabe. Y en ese momento de intimidad, Dios te puede sanar de una infancia compleja, de situaciones difíciles, que alguien quiso hacer algo contigo en tu vida, que alguien quiso aprovecharse de ti en cualquier sentido de la palabra. Esos son los tiempos donde Dios sana profundamente, porque es el Padre con el Hijo. Así como el Padre estuvo con Jesucristo, que fue su Hijo, el Padre, nosotros para el Padre somos sus hijos. No somos sus amigos, somos sus hijos. Letra E, debemos leer su palabra. Debemos leer su palabra. ¿Qué es lo que dice Él? ¿Qué habla? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué tengo que hacer? Permitir que el Espíritu Santo examine mi corazón. Ya lo estaba compartiendo. Y cambie todo lo que no agrada a Dios. Amados, en ese momento de intimidad con Dios, les aviso que va a haber una cuarta. Vamos a seguir con este tema. Es demasiado importante. Es demasiado importante. Tengo 2 hojas más. Vamos a ir de a poco, ¿ya? Porque yo creo que esto, para los tiempos en que estamos, esto es crucial. ¿Amén? Amén. Es crucial. Porque antes yo también era creyente. Y muchos años caminé como creyente. Pero también debía haber dado pasos para haber sido discípulo. Y no lo hice. Pero después del tiempo, lo hice. Lo hice. Quiero más. Quiero ser más discípulo. Y tengo un pastor sobre mí que está atento a mí también. Que me está llamando, que esto, que lo otro, Marcelo, esto. Precioso. Eso es el discipulado. F. Los discípulos claman e interceden por otros. Escuchen esto. Los discípulos interceden, claman y oran por otros. O sea, ustedes están diciendo, me está diciendo Marcelo que el discípulo ora por otras personas y no por él. Sí, eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo claramente. Porque cuando clamamos por otros, ponemos nuestro corazón a disposición de otros que necesitan, porque no conocen a Jesucristo. ¿Qué mejor o qué privilegio que estar orando por ellos? Si el Señor sabe lo que necesito, si el Señor sabe mis necesidades,
Si el Señor sabe lo que necesita ser sanado en mi corazón. Es muy importante cuando el discípulo tiene claro el foco. Jesucristo es el camino, pero también tiene claro que cuando está esa claridad, sabe que también la oración y la intercesión es por los demás, es por la iglesia, es por mis hermanos, es por mis vecinos, es por mis compañeros de curso, es por mis padres, es por mi madre, es por mis abuelos, es por mis tíos, es por mis primos. Estoy orando, estoy intercediendo, estoy dando la batalla para que conozcan a Jesucristo, para que se arrepientan, para que nazcan de nuevo. Por eso están los discípulos. Sino ¿quién? ¿Quién? Ya, una más. El discípulo significa abandonar nuestros planes. Perdón, esto ya lo vi. No, quiero profundizar de esto, eso era. El discípulo significa abandonar nuestros planes. Y la semana pasada vimos una pincelada de esto. Ahora vamos a profundizar un poco más y con esto termino. ¿Qué significa abandonar nuestros planes? Significa esto. En las bodas de Caná, María quería que Jesús resolviera el problema que había en esa boda. Había una escasez de vino. Pero María quería que eso se solucionara cuando ella quería. Y ahí entramos en un problema. Pero Jesús dijo, aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 7:6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Más vuestro tiempo siempre está presto. Siempre tiene que ser ahora, al tiro, todo. Si le damos al Señor nuestro tiempo, le estamos dando nuestra vida a otros. La vida es tiempo y el tiempo es vida. Los discípulos nunca le dijeron al Señor, Señor, tengo planes, tengo compromisos, tengo esta situación. No. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para las vacaciones, hay tiempo para descansar, hay fin de semana feriado que podemos descansar. Pero cuando el Señor estamos en las cosas de Él, los discípulos tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí. Había una necesidad y el Señor estaba en control. María y todos querían que... No, tranquilo. Yo estoy en control de todo. Por eso Jesús es nuestro dueño del tiempo. El tiempo, vuelvo a repetir, es vida. Porque si yo voy a ver una persona que está enferma, estoy dando mi tiempo para el bien de otro. Estoy yendo y estoy dando palabra, quiero ser usado, quiero amar a esa persona y quiero aún más dolerme con esa persona que está en ese lecho. No mirarlo de arriba para abajo. Qué pobre, qué tremendo. Y a lo mejor es súper real lo que estás diciendo. Pero dolerte con esa persona
Es lo que un discípulo hace. Es lo que Jesucristo haría. Los discípulos nunca le dijeron al Señor, tengo otros planes, tengo otros compromisos. A veces, amados, colocamos muchos planes antes que a Él. A veces una simple reunión no le damos lugar, no tenemos ganas. Sentimos que no es importante. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a estar ahí? El discípulo no tiene ese corazón. Lo que debe pasar ahí, si está esa situación, en esa intimidad que hablé hace poco con Dios, es decirle al Señor, Señor, tú sabes que me pasa esto. Necesito cambiar. Necesito que transformes eso que me está pasando y que no me ayuda a avanzar y que no me ayuda a hacer luz a otros. Pero si no se lo decimos y tomamos una actitud pasiva, eso puede estar años arraigada en la vida de uno. Y eso no nos permite avanzar. Es como una piedra de tropiezo. Es como que se me desabrocha el cordón y paso tropezándome con lo mismo. Termino. Estamos listos. Lucas 14:26. Con eso terminamos, Luis. Por favor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! A ver, esto no lo tomemos en un sentido extremo. Puede pasar. Puede pasar. A mí me ha pasado. Yo he tenido que dejar situaciones familiares y he dicho, no voy y no voy nomás. Y tal vez han dicho, pero ¿cómo no participa? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y empiezan los comentarios. Y es muy común escuchar eso. Pero uno le hace caso a Jesucristo. Tiene puestos sus ojos en Él. Él es el primero. Si Él me dice que hay que ir a ver al enfermo, o si hay una reunión en la iglesia importante, el discípulo ahí está. Lo otro pasa a segundo plano. Eso no quiere decir que amo a mi padre, que amo a mi madre, que no amo a mi hermana. Los amo y los quiero y los deseo lo mejor. Pero a veces vamos a tener que tomar decisiones, amados. ¿Qué es lo más importante? ¿Tu padre, tu madre, tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas, o es Jesucristo? Y eso va a pasar. A mí me ha pasado no una vez ni dos veces. Me ha pasado muchas veces. Y gracias, Señor, que he podido tomar buenas decisiones. Por eso Jesucristo pone esta escritura para que nos demos cuenta ese hilo, esa finura que es importante de la decisión. No es que aborrezcamos a nuestra familia, no. Jesucristo también tuvo que decirle a su madre, aquí mujer, le decía, primero son los negocios de mi padre. Yo hago lo que Él me dice, amando a María como la amaba. Pero María queda en segundo lugar. Él seguía al Padre. Los discípulos seguían a Jesucristo. La iglesia primitiva sigue a Jesucristo. Nosotros somos la iglesia primitiva.
Ya, amados, con esto quedamos. Yo creo que queda, a ver, la próxima semana, le adelanto, voy a concluir con esto, qué significa cuando el discípulo debe abandonar todos nuestros planes. Voy a concluir con: 1. Se dispone a los planes de Dios. 2. El discipulado significa bendiciones y persecuciones. ¡Wow! Y vamos a hacer una conclusión final. Señor, te damos gracias por tu palabra.